Estamos en Teotihuacán, una mítica ciudad de más de 2000 años de antigüedad, construida por un misterioso pueblo en el corazón del México actual. En 100 años que llevan las investigaciones arqueológicas en Teotihuacán, no se ha localizado jamás la tumba de un gobernante. Intentando desenmarañar sus secretos, los arqueólogos descubrieron un túnel oculto que conduce al centro de la ciudad. Sentí mucho temor. ¿Quién erigió esta monumental metrópolis? ¿Y por qué sus poderosos pobladores desaparecieron de repente? ¿Estarán las respuestas ocultas bajo tierra? Enterraron sus ofrendas y objetos más importantes y sagrados. Este es el comienzo de un apasionante viaje a las profundidades de la primera megalópolis americana, que intentará despejar las dudas sobre los orígenes de esta desconocida civilización. La mejor aventura y lo mejor que me ha sucedido en la vida. Más de 100 años antes de la llegada de Cristóbal Colón, en Mesoamérica reinan los aztecas, la última gran cultura que precederá a la conquista española. En su expansión hacia el sur, realizan un descubrimiento sorprendente. Los restos de una enorme ciudad fantasma, coronada por pirámides gigantescas. Los aztecas se rinden ante la evidencia. Solo los dioses podrían haber construido tales monumentos. Será bautizada como Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Pero casi 7 siglos después, la principal incógnita aún subsiste. ¿Quién construyó esta imponente ciudad? El arqueólogo mexicano Sergio Gómez Chávez cree haber encontrado la respuesta. Llevo 34 años trabajando en Teotihuacán y estoy a punto de resolver el misterio de Teotihuacán, la ciudad de los dioses. La ciudad tiene más de 2000 años de antigüedad. La pirámide de la Luna se encuentra en el extremo norte de la calle de los Muertos, su principal avenida, junto a la que se levanta la pirámide del Sol, la tercera más alta del mundo. Sus constructores no dejaron documentos escritos, tan solo ruinas. No es difícil imaginar que los propios aztecas pensaban que esta ciudad había sido creada por los dioses. En octubre de 2003, Sergio Gómez se esmeraba en elaborar un mapa detallado de la pirámide de la Serpiente Emplumada, la más pequeña de las 3 pirámides de Teotihuacán. Pero de repente, un día, recibió un aviso que lo cambió todo. Había llovido mucho esos días, era un día muy frío, era un día de octubre, primeros días de octubre, y al venir caminando por acá me avisan de que se ha hecho un hueco frente al templo de la Serpiente Emplumada. Sergio aceleró el paso para llegar cuanto antes a la enorme estructura. Y tras una pequeña excavación descubrió lo que parecía un pozo sin fondo. Cuando voy bajando por el túnel era realmente una sensación de temor, realmente que no lo puedes controlar. No alcanzo aún en este momento entender primero cómo me atreví a bajar con una cuerda amarrada hacia la cintura y no sabía de qué se trataba, ¿no? Entonces tu corazón sientes como va latiendo bastante. Cuando yo estuve abajo y es cuando veo que existe esta enorme oquedad hacia un lado.
es el sueño de cualquier arqueólogo. Cualquier arqueólogo encontrar ante una situación de incertidumbre es algo que motiva siempre el trabajo del arqueólogo. Nervioso y excitado, Sergio se adentró en el tenebroso conducto. Iba yo tocando las paredes y lo sentía muy húmedo, pero bastante regular. Entonces, de esa manera iba yo pensando que no debía ser algo natural, sino construido precisamente por la mano del hombre. Eso ya me dio la certeza de que se trataba de una construcción antigua. Ahora sí, ya está, ahí es el fondo. Pronto se topó con una pequeña grieta. El túnel estaba lleno de escombros y la estrecha abertura le cortaba el paso. Así que recurrió a su escáner láser en 3D para descubrir qué había al otro lado. Tras rebotar por las paredes del túnel, los rayos emitidos regresaron al medidor para crear un mapa. La imagen mostraba que el túnel avanzaba en línea recta. Hasta llegar a la pirámide de la serpiente emplumada, que se erige en el centro exacto de la ciudad. La pirámide se asienta sobre el auténtico corazón de Teotihuacán. Por lo que era muy posible que el túnel descubierto ocultara extraordinarios secretos. Por eso a mí me dio la pauta para plantear una hipótesis, que habían cerrado el túnel de esta manera para depositar al final del túnel alguna ofrenda muy importante o incluso la tumba, resguardar los restos de alguna persona muy importante. Y yo pensé que a lo mejor podíamos encontrar los restos de algún gobernante. El profesor de arqueología de la Universidad de Boston, David Carballo, apoyó las conclusiones de Sergio Gómez. Lleva casi 2 décadas trabajando en Teotihuacán y ha centrado su investigación en los espacios residenciales. Este edificio de viviendas nos permite conocer mejor las características arquitectónicas de sus zonas habitables. Estamos en el patio central, alrededor del cual se extendían las estancias. Los deteriorados murales que adornan las paredes de los espacios residenciales retratan dioses y sacerdotes y escenas de la creación y del paraíso. Son los únicos registros gráficos dejados por los teotihuacanos. Los huesos encontrados por David en el subsuelo parecían encajar con la supuesta finalidad funeraria del túnel descubierto. Enterrar a los muertos en tumbas situadas bajo las viviendas parecía un ritual común en Teotihuacán. Los esqueletos encontrados desvelaron información vital acerca de los orígenes de sus misteriosos dueños. David Carballo y Rebecca Story continúan analizando nuevas muestras. Los encontramos bajo un apartamento del distrito de Tlahinga. Se trata del esqueleto de un varón. Los objetos hallados junto a él sugieren que podría tratarse del líder de un barrio de las afueras. Pero un concienzudo análisis proporcionará más información.
Sabemos que falleció en Teotihuacán, pero lo que nos interesa ahora es descubrir si vivió en Teotihuacán toda su vida. Y el estudio de sus restos óseos nos puede proporcionar esa información única. ¿Dónde vivió esta persona en su niñez y en su juventud? El secreto está en sus huesos. Los dientes definitivos se forman entre la niñez y la adolescencia. Y una vez formado el esmalte, este se vuelve permanente. No cambia jamás. Pero el agua que bebemos siendo niños se incorpora antes al tejido óseo, creando una huella isotópica propia, condicionada por el clima y la región donde crecemos. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar el tejido óseo y el esmalte de los dientes y ver si los datos coinciden. Los resultados son sorprendentes. La huella de estos dientes es muy distinta a la de Teotihuacán. Los resultados de las pruebas isotópicas llevadas a cabo en otros restos también coinciden. Para David y Rebeca es la confirmación de que decenas de miles de habitantes de Teotihuacán procedían de otros puntos de Mesoamérica. Muchos eran inmigrantes. Para David Carballo es muy posible que sus fundadores llegaran huyendo de una catástrofe lejana. La erupción del volcán Popocatépetl hacia finales del siglo I alcanzó el grado 6 en el llamado índice de explosividad volcánica. Una erupción colosal que, si se produjese en Indonesia, podría oírse en Australia. Una catástrofe de proporciones épicas. Tras la erupción, el cielo se oscureció durante un largo periodo. La ceniza volcánica en suspensión obstaculizó el paso de la luz solar y destruyó los cultivos. Los que vivían cerca del volcán presenciaron una imagen apocalíptica. La pérdida de vidas humanas sin duda les empujó a pensar que los dioses se habían vuelto en su contra. Su entorno quedó arrasado y el ganado pereció. Las emisiones volcánicas envenenaron el aire y la tierra. Los afectados huyeron de aquel infierno a toda prisa y encontraron refugio en un lejano valle. Tras dejar atrás un páramo yermo y carbonizado, Teotihuacán debió parecerles el paraíso. Y el que desde allí no pudiera verse el volcán causante del desastre, sin duda representó un alivio. Este emplazamiento, situado a casi 100 kilómetros del volcán, proporcionó a los refugiados la posibilidad de un nuevo comienzo. Su clima húmedo y templado y sus fértiles tierras favorecieron la expansión de la agricultura y les permitió construir una ciudad sin parangón en el continente americano. Tras abandonar las zonas afectadas por la erupción, probablemente sintieron que Teotihuacán les ofrecía una segunda oportunidad. Allí pudieron empezar de cero y dejar atrás su pasado arrasado por el volcán. El equipo de Sergio Gómez comenzó a excavar el misterioso túnel con la esperanza de descubrir los secretos de la pirámide. La primera fase exigió retirar más de 400 toneladas de tierra y escombros. El trabajo que se realiza cotidianamente en el túnel implica muchos riesgos. Riesgos de derrumbes y riesgos incluso que te afectan la salud. Nosotros detectamos la presencia de un gas que está emanando del interior del túnel. Este gas, el gas radón, hay estudios que señalan que puede ser causa de enfermedades pulmonares.
Pero para un arqueólogo, estas condiciones tan difíciles y peligrosas tienen un aspecto positivo. Para nosotros es muy importante estas condiciones en las que nos encontramos porque se logran conservar muchas cosas. El avance de la excavación permitió descubrir cientos de objetos. Mazos, cinceles, martillos e incluso herramientas de madera muy bien conservadas. Es algo muy particular y especial porque nunca antes en la historia de la arqueología de Teotihuacán se había encontrado más que un solo objeto. Para nosotros es muy importante porque estos elementos nos van a permitir fechar, es decir, saber de qué temporalidad, de qué tiempo son este contexto. Los análisis desvelaron que su año de fabricación, el 150 después de Cristo, coincidía con la fecha de construcción de las estructuras de la superficie. Es muy probable que alguno de estos instrumentos haya sido utilizado para ir excavando el túnel. De hecho, en varias partes se pueden ver las marcas de la herramienta que fue introducida aquí para ir excavando el túnel. Aquí se ve una muy clara y aquí probablemente tenemos otra. La roca de este valle es volcánica y muy difícil de excavar, lo que hace aún más admirable el trabajo de los antiguos obreros que fueron capaces de abrirse paso tierra adentro sin las herramientas adecuadas. Hay que recordar que ellos no conocen los instrumentos de metal, entonces la construcción de todo este túnel debe haberse empleado madera. Para Sergio Gómez, una de las mayores recompensas fue establecer contacto directo con los constructores del túnel. Gracias a la huella dejada por uno de ellos, hace casi 2 milenios. Fue casi como tocar el pasado. Estas son cosas muy singulares, porque es como si estuvieras tocando la mano de una persona que estuvo en este lugar hace miles de años. Pero aquel sistema tan artesano fue también el utilizado para construir esta majestuosa ciudad. No tenían animales de carga ni conocían la rueda. Todo el trabajo gravitó sobre los hombros de los obreros, que acarrearon rocas y escombros para erigir algunos de los monumentos más grandiosos del mundo antiguo. Y lo que aún resulta más sorprendente es su vertiginoso ritmo de trabajo. Un estudio minucioso de las edificaciones desvela que toda la ciudad fue construida en poco más de 2 siglos, sin la ayuda de métodos o materiales básicos de construcción. Más de 1000 años antes de que la rueda llegara al continente. Los restos de pigmentos desvelan otro dato esencial. Teotihuacán era una ciudad llena de espectaculares murales, confeccionados con pigmentos procedentes de distintas zonas de México. El colorido de los edificios principales otorgaba a la ciudad un aspecto deslumbrante. Lo que engrandece aún más a sus humildes fundadores. En el siglo II, Teotihuacán ya era la metrópoli más grande e importante de Mesoamérica. Para David Carballo y Sergio Gómez, es evidente que los antiguos moradores levantaron la ciudad en honor de sus dioses. Y especialmente de uno, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Existen representaciones anteriores de este dios en otros puntos de México y Mesoamérica, pero Teotihuacán es el primer lugar donde se le rinde auténtico culto. Quetzalcóatl, como fue bautizado por los aztecas varios siglos más tarde, es el dios de la creación y de la vida. Es mitad ave y mitad serpiente, como indican su collar de plumas y su larga cola enroscada. Los antiguos teotihuacanos instalaron cerca de 260 esculturas con la forma de su cabeza en la pirámide levantada en su honor. La serpiente emplumada fue su dios más importante y venerado. Pero sus fieles pensaban que el dios de la creación también podía cobrarse vidas. Algo que parecen ratificar las cámaras descubiertas bajo la pirámide de la Luna. En su interior se encontraron restos de animales sacrificados. Es probable que los constructores los enterraran vivos y erigieran la pirámide a su alrededor. Aparecieron restos de depredadores, de aves rapaces y también de animales asociados con las almas de los guerreros muertos. Pumas, jaguares, lobos y coyotes. Muchos de estos animales fueron introducidos en las cámaras cuando aún estaban vivos. Y el hallazgo de estructuras de madera con barrotes demostró que algunos llegaron encerrados en jaulas. Pero los arquitectos no se limitaron a los sacrificios de animales. En las pirámides también se realizaron sacrificios humanos. Muchos murieron con los brazos atados a la espalda, lo que indica que lo hicieron en contra de su voluntad. No sabemos si entraron vivos. Tal vez fueron drogados o golpeados y conducidos a la fuerza hasta el altar del sacrificio. Algunos fueron quemados vivos en la pirámide de la Luna. Las ofrendas en los templos constituían actos de consagración. Su objetivo era consagrar un determinado espacio o una nueva fase de la construcción de la pirámide, lo que requería ofrecer una vida. Algunos restos muestran indicios de una muerte previa al sacrificio, lo que prueba la aceptación del asesinato institucional en aras del bienestar espiritual supremo. Rebecca Story examina el cráneo de un hombre joven encontrado en la pirámide de la Luna y nos explica cómo se llevó a cabo el ritual. Sabemos que lo decapitaron porque tiene una de las vértebras cervicales justo en esta zona, algo habitual en individuos que han sido decapitados. La cabeza apareció separada a la altura de la primera vértebra. Pero el minucioso examen revela otro dato crucial. Es muy posible que fuera asesinado antes de la decapitación. En el cráneo aparecen 3 cortes, que en mi opinión no fueron la causa de la muerte. Para separar la cabeza se realizaba un corte en esta zona y a continuación otro bajo la mandíbula, aquí. La decapitación no fue la causa de la muerte. Probablemente extrajeron el corazón, un órgano que contiene mucha sangre. Era lo más habitual. En Teotihuacán existe un altar adornado con imágenes de corazones.
Lo que nos hace pensar que primero extirpaban el corazón y después seccionaban el cráneo del cuerpo sin vida. Cerca de 40 víctimas han sido encontradas en la pirámide de la Luna. También han aparecido cuerpos en la pirámide de la serpiente emplumada. Un total de 200 víctimas ceremoniales, depositadas en salas funerarias distribuidas de forma simétrica. Hoy en día, los sacrificios humanos nos parecen actos terribles y crueles. Pero no podemos olvidar que en aquel sistema religioso imperaba una idea de pactos muy enraizada. Los dioses habían entregado a los hombres todo cuanto estos poseían, y era justo que exigieran sacrificios en su honor. Tras encontrar fosas comunes en el túnel de la pirámide de la serpiente emplumada, el equipo de Sergio Gómez continuó avanzando. Sus trabajadores localizaron una cavidad más profunda, a unos 73 metros de la entrada del túnel, y descubrieron algo sorprendente. Sergio acudió con paso acelerado. Hermosas piezas de jade comenzaron a aparecer. Tenemos una serie de collares y objetos que son extremadamente valiosos. Tuvieron un valor muy importante porque la mayoría de ellos son objetos que fueron importados. Este tipo de piezas solo existían en Guatemala, a casi 1000 kilómetros de Teotihuacán. Entonces, quien portó estos objetos realmente era alguien con un estatus muy alto. La presencia de objetos tan valiosos indica un alto nivel social y revela la importancia de la persona enterrada. Algo que ratifica el siguiente descubrimiento. Una hoja de obsidiana. La obsidiana tuvo un papel muy importante para Teotihuacán. El uso principal de esta roca ígnea tan fascinante y escasa eran los rituales de sacrificio. En este caso, el cuchillo que hemos encontrado es una pieza excepcional. Es un trabajo extraordinario, excelente, aunque aparentemente no se ve usado. Fue depositada en este lugar seguramente como parte de esta importantísima ofrenda. Todo indica que este hermoso puñal ritual fue enterrado aquí junto a un sacerdote, el único miembro de la sociedad autorizado a empuñarlo. Ansioso por conocer la fuente de la preciada obsidiana, David Carballo viaja hasta el Parque Nacional El Chico, situado a unos 50 kilómetros al norte de la antigua ciudad fantasma. Por fin llegaste. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Vamos. Allí se reúne con Alejandro Pastrana, uno de los mayores expertos mundiales en obsidiana, y el descubridor de la mina de donde fueron extraídas las hojas de sacrificio utilizadas en Teotihuacán. Ningún otro yacimiento proporciona obsidiana verde de tan altísima calidad. Y aquí tenemos fragmentos de obsidiana. Es que si el flujo de lava tiene más de 10% de agua, entonces se hace perlita. Es una roca que pasa inadvertida. Pero gracias a Alejandro, David puede apreciar su deslumbrante brillo.
Vamos a ver aquí una pequeña lasquita para ver la calidad. Posee un verde muy intenso y sus fragmentos son muy afilados. ¡Wow! Es el material más cortante en estado natural. Si observáramos este borde con un microscopio, comprobaríamos que es mucho más suave que el material quirúrgico, que es incluso tosco comparado con la obsidiana. La obsidiana es incluso más cortante que un escalpelo de acero y fue conocida como el metal de América. Los arqueólogos han encontrado yacimientos de la valiosa obsidiana verde en toda Mesoamérica, desde la zona meridional de México hasta Guatemala y Belice. Teotihuacán controlaba el material más codiciado de América, lo que convirtió a la ciudad en una superpotencia. Espoleado por sus hallazgos, el equipo de Sergio Gómez continuó excavando el túnel. Y a 90 metros de la entrada realizó otro descubrimiento revelador: un conjunto de caracolas gigantescas. Tal vez fueron utilizadas como cuernos sonoros durante las ofrendas, para animar al pueblo a unirse a la contemplación de las sagradas ejecuciones. Son cientos de grandes caracoles que fueron depositados en el túnel como ofrenda. Sabemos que la mayoría vienen del Mar Caribe. Fueron importados a Teotihuacán ex profeso para ser depositados en el interior del túnel. Algunas eran decoradas con imágenes de animales sagrados como el cocodrilo. Solo los sacerdotes podían adquirir objetos de tan alto valor. La minuciosa excavación propició el descubrimiento de nuevos objetos. Su alto número y su magnífica conservación constituyó un hito arqueológico. Tenemos más de 40.000 objetos de piedra verde y cerca de 4.000 de jade específicamente. La mayoría del jade, todo el jade viene de la región del río Motagua en Guatemala. Teotihuacán empezó a expandirse desde el centro de México hacia puntos muy alejados. El hallazgo de objetos tan extraños y valiosos revela la riqueza que la ciudad alcanzó en su día. Algo que ratificó un nuevo descubrimiento. En el siglo III se produce un cambio notable en el enfoque arquitectónico. En vez de grandes monumentos, se construyen bloques de viviendas para alojar a la creciente población de la gran ciudad. Todo indica que su floreciente prosperidad impulsó un gran programa inmobiliario. Hasta las viviendas de los obreros eran amplias y cómodas. Estaban construidas con roca volcánica y poseían una cocina interior y habitaciones independientes. Incluso disponían de alcantarillado. Fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Superaba los 100.000 habitantes, una población que Londres no igualaría hasta el siglo XVI. Y poseía una característica aún más sorprendente. No está protegida por ninguna fortificación. Se encuentra totalmente expuesta en el fondo de un valle. Y no existen indicios de que sobre la ciudad se cerniera algún tipo de amenaza. No se han hallado escritos que lo indiquen. Y su arte no hace alusión a enfrentamientos bélicos. Podría pensarse que sus pobladores disfrutaban de una paz continua y de vecinos amigables.
Pero a poco más de 1000 kilómetros se erguía la ciudad de Tikal, gobernada por los poderosos mayas. Un pueblo que grabó parte de su historia en esta estela de piedra. Nikolai Grube, de la Universidad Alemana de Bonn, es uno de los pocos epigrafistas capaces de descifrar la escritura maya. Su investigación podría arrojar nueva luz sobre el misterio de Teotihuacán. Gracias al detallado calendario maya, podemos marcar las fechas de los grandes momentos históricos. El fragmento más fascinante de esta inscripción tan larga se encuentra aquí, en el centro de la estela. Empieza con una fecha, que se corresponde con el 15 de enero del año 378. Y de acuerdo con el texto jeroglífico, es la fecha en la que los bárbaros llegaron de Occidente. Resulta fascinante que exactamente el mismo día, el rey de Tikal se adentró en las aguas, que es una expresión que significa morir y que deja claro que no fue un accidente. La ilustración parece plasmar la llegada de un ejército extranjero, procedente de Occidente, que invade Tikal. Y que tras matar al rey maya, nombra gobernante a uno de los suyos. Aquí podemos ver el rostro del recién coronado rey, Jasnun-Ayín, que accedió al poder en el año 379 después de Cristo. Su llamativo atuendo no guarda relación con el estilo maya, y en la mano porta un propulsor de lanzas. Un objeto que permite identificar a los invasores y también a su rey. El llamado propulsor, o estólica, era empleado para lanzar dardos o lanzas a una velocidad muy superior. Representó un gran avance tecnológico. Por aquel entonces, la única civilización de Mesoamérica que utilizaba propulsores era la de Teotihuacán, lo que nos hace pensar que Jasnun-Ayín procedía de esta ciudad, que era un rey de Teotihuacán que engrandeció su poder con la ayuda de los feroces recién llegados y que se convirtió en el fundador de una nueva dinastía vinculada con Teotihuacán en las llanuras mayas. En la lengua maya, Jasnun-Ayín significa cocodrilo verde. Y todo parece sugerir que se convirtió en un gobernante muy poderoso. Su llegada dejó una huella indeleble en la cultura clásica maya. Cambiaron la arquitectura, importaron nuevas formas de vestir, nuevos métodos y estilos de cerámica y pintura de murales. El arte en general dio un vuelco muy rápido, pero no solo el arte. Los mayas también adoptaron a una deidad de los invasores, la serpiente emplumada, el dios teotihuacano de la creación, al que ellos llamaron Kukulcán. Las serpientes emplumadas de los famosos templos mayas de Chichén Itzá, esculpidas 6 siglos después de la ocupación, son casi idénticas a las de Teotihuacán. Para ganar prestigio, los reyes mayas se asociaron con Teotihuacán y sus símbolos. Un fenómeno similar al de los emperadores alemanes, que al principio se inspiraron en Roma.
impulsó un cambio radical en la historia de Mesoamérica. Es muy posible que la conquista de Tikal formara parte de una política de expansión que amplió los límites del poder de Teotihuacán hacia el norte, hacia lo que hoy es la frontera entre México y Estados Unidos, y hacia el sur hasta Honduras. ¿Y si el cocodrilo verde, el líder de Teotihuacán que subyugó a los mayas, fuera un gobernador de la talla de Napoleón o Alejandro Magno? ¿Podría encontrarse su tumba al final del túnel descubierto? La excavación continuaba a buen ritmo. Pero viendo que las paredes del túnel comenzaban a estrecharse, enviaron un robot para inspeccionar el terreno. Justo en este momento es cuando vamos haciendo la exploración, descubrimos de que el túnel desciende a por lo menos 3 metros más desde el nivel que veníamos nosotros descubriendo. No sabíamos de qué se trataba porque de pronto teníamos una pared enfrente que bajaba a mayor profundidad. Sergio sabía que no debía precipitarse. Déjame decirte que primeramente con el georradar nosotros suponíamos que al final del túnel había un gran espacio. Pero cuando entra el robot, porque tampoco podíamos ingresar nosotros, entra el robot y confirma no solamente la existencia de uno, sino de 3 grandes espacios que son las 3 cámaras principales que se encuentran al final del túnel. 3 cámaras de unos 9 metros cuadrados formando una cruz, que parecían marcar un punto estratégico en las entrañas de la pirámide. La ubicación de estas 3 cámaras, que coincide precisamente con el eje vertical del Templo de la Serpiente Emplumada, es algo realmente sorprendente y aún no entendemos cómo lograron hacer ellos estos cálculos para poder ubicarlo, estos ejes con la pirámide que estaba muchos metros más arriba. Las 3 cámaras de la cruz están situadas bajo el centro geográfico de Teotihuacán, lo que impulsó a Sergio a esbozar una teoría. Es el punto de conexión entre la región del inframundo con la región celeste. Su equipo comenzó a excavar en la primera cámara y tras retirar 30 centímetros de escombros, descubrieron algo extraordinario. Una estatua en perfectas condiciones. Es la representación de un personaje femenino, que evidentemente nosotros lo reconocemos por el tipo de atuendo, de vestimenta que lleva. Muy seguramente está haciendo alusión a un elemento muy importante que es revinculado con la fertilidad. Y junto a ella apareció otra. Teníamos, precisamente en este lugar se encontró esta, a un lado otra de menor tamaño, de sexo masculino. Y tenemos otras 2 en un extremo y en otro. Aparentemente todas están como mirando hacia un punto central, que coincidiría precisamente con este conducto imaginario que conecta la parte inferior con la bóveda celeste. Entonces, yo creo que de alguna manera estas esculturas fueron colocadas aquí como una especie de guardianes, están resguardando este espacio en particular. Sergio pensó que lo que protegían los guardianes debía ser algo muy importante. Y descubrir que el punto en el que se cruzaban sus miradas señalaba un eje en el centro exacto de la sala, espoleó aún más su curiosidad.
Su equipo reanudó la excavación y encontró más utensilios y objetos preciados. Sergio estaba seguro de que formaban parte de una ofrenda, pero el hallazgo que buscaban permaneció invisible. Nosotros planteamos que en las 3 grandes cámaras que se encuentran al final del túnel habría la posibilidad de encontrar los restos de alguna persona, una tumba de algún gobernante. Nos ha sorprendido no haberla encontrado, porque es el lugar ideal para depositar algo muy importante. Todos los miembros del equipo se mostraron consternados. No podían creer que una cámara ubicada en un punto tan estratégico no ocultara un secreto extraordinario. Sergio y David regresaron tiempo después para volver a inspeccionar la cámara. Y descubrieron lo que parecía una marca dibujada por el agua. La huella de la línea de agua que demuestra que esta parte se mantuvo. Estoy completamente seguro de que los teotihuacanos habrían excavado el último tramo del túnel a mayor profundidad para mantener y asegurarse de que durante mucho tiempo aquí habría un lecho de agua permanente. Pero ¿qué objetivo perseguían los constructores al excavar una cámara bajo el nivel del agua para que permaneciese parcialmente inundada? La idea era que el agua se filtrase hasta la parte inferior del túnel y creara un lago artificial. Pero ¿qué sentido tenía construir un estanque bajo la pirámide consagrada al dios de la creación? ¿Podría el mural encontrado en la zona residencial ofrecer una respuesta? Una pintura en el mural donde probablemente se esté representando la montaña sagrada y por debajo emergiendo, brotando del interior de la montaña, el agua que viene del inframundo. El inframundo es un lugar lleno de riquezas, lleno de abundancia y de fertilidad. Este enigmático fragmento recrea la forma de la pirámide. ¿Podría ser una representación de cómo veían los teotihuacanos la creación del mundo? La pirámide de la serpiente emplumada podría ser una alusión precisamente a la montaña sagrada. Y el túnel podría representar o recrear este mundo subterráneo del cual incluso brota el agua. En muchas culturas antiguas, las pirámides eran construidas para representar a las montañas. Si Sergio estuviera en lo cierto, la pirámide de la serpiente emplumada sería un homenaje a la montaña sagrada. Y el lago subterráneo representaría el origen de la vida, que brota eternamente desde las entrañas de la pirámide. Pues estamos trabajando ya. Ven a ver esto que hay aquí, David. Algo que parecen corroborar estas trazas de pirita. Un mineral conocido como el oro de los tontos, que fue esparcido por las paredes del túnel. Es impresionante. Tenemos evidencias de que en prácticamente todo el túnel, las paredes y techo estuvo recubierto con este polvo de mineral metálico. Imagina cómo debió haberse visto el túnel recubierto con todo el polvo de mineral metálico. Realmente debió haber sido algo increíble. Tendría el aspecto de una noche estrellada. Es un cosmograma, en efecto. Y tenemos ahora
cada uno de los elementos que venimos encontrando empiezan a encontrar sentido y significación. Para Sergio Gómez, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Los valiosos objetos encontrados en esta imponente cámara, a menos de 20 metros bajo la superficie, eran ofrendas a los dioses de la creación y a la propia fuente de la vida. Y este era el lugar elegido por los sacerdotes para realizar sus ofrendas. Una cámara en forma de cruz que recrea la creación de la vida. Y un lago sagrado cubierto de estrellas en el que celebraban sus solemnes rituales divinos. Corroboramos que el túnel había sido excavado a determinada profundidad porque los teotihuacanos estaban buscando algo. El inframundo en el pensamiento mesoamericano no es el lugar de la muerte necesariamente, es el lugar de la creación. Los teotihuacanos erigieron sus pirámides en honor a los dioses y construyeron una réplica del cosmos para idolatrarlos. Pero sus benefactores volvieron a enfadarse y provocaron una nueva erupción volcánica para sellar el destino de Teotihuacán. En el año 536 después de Cristo, en El Salvador, el Ilopango entró en erupción y provocó un nuevo invierno volcánico. A pesar de encontrarse a 1200 kilómetros, el humo y las cenizas ocultaron el sol. Las cosechas se perdieron y una terrible hambruna asoló la ciudad. Al examinar los templos y edificios de la calle de los Muertos, descubrimos que entre mediados y finales del siglo VI se produjo un gran incendio. Hay numerosas huellas que lo atestiguan en las estructuras arquitectónicas, en los materiales y en las vigas que cayeron al suelo. La ausencia de desperfectos en las zonas más expuestas parece descartar un ataque exterior. Se produjo un incendio muy localizado en las proximidades de la calle de los Muertos y ardieron más de 100 edificios. Parece el resultado de una revuelta. Traicionado una vez más, el pueblo llano habría renegado de los dioses e incendiado el corazón de la legendaria ciudad, que poco tiempo después fue abandonada. Representó el fin del Estado, y así fue como la ciudad pasó a formar parte del mundo de la mitología. Aquella gran potencia política y económica dejó de existir, pero su legado perduró. Incluso después de la caída de Teotihuacán, el pueblo maya continuó venerando a sus dioses y practicando su religión. Y lo mismo hicieron los aztecas hasta la llegada de los españoles, siglos después de la desaparición de los mayas. Teotihuacán es el gran icono de la historia de Mesoamérica. Aún permanece envuelta en el misterio. Pero gracias al esfuerzo de Sergio Gómez, por fin conocemos la fuente de su existencia. Por eso es que este descubrimiento es sumamente importante, porque estamos entendiendo mucho mejor aspectos del pensamiento cosmogónico y religioso de los antiguos pueblos mesoamericanos.